Bueno, uno de los títulos o el picadito de temas que vamos a hacer ahora con Pablo tiene que ver mucho con la información que trajo hoy el diario Río Negro. Hoy hablábamos de inflación, hablábamos de que abril sería uno de los mejores meses. Bueno, entre otras cosas vamos a hablar de esos temas con Pablo Wende. Pablo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauricio? Buen día, ¿Cómo va buena eso? semana, ¿Bien? ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Y hablando de esto, ¿no? El principal título hoy del diario Río Negro tiene que ver con la desaceleración que podría llegar a producirse en el mes de abril. Muchas veces lo hemos hablado. ¿Y empieza el mejor mes del año? Bueno, es para poner un poco de onda, ¿no? Al arranque de mayo, porque el viernes fue feriado, después tuvimos el fin de semana, arranca el mes y yo planteo, bueno, digamos, puede ser el mejor mes del año Ujú, y quizás sí, por las particularidades que tiene mayo. Primero, el dato de inflación de abril, que no quiero pasarlo de largo, ya hay varias estimaciones de distintas consultoras. Aproximadamente está entre 2,4 y 2,6 el ujú, índice. Es muy difícil invocarle exacto, ¿no? ujú, Al dato de inflación, digamos, que calcula el INDEC, porque tiene un montón de rubros, pero lo que se hace es mirar los rubros más importantes, después inferir un poco el resto, eh, y da más o menos, te diría 2,4 como más probable, hasta 2,6. ujú, Es casi un punto menos que marzo y como decíamos la semana pasada, marca un punto de inflexión en lo que es el proceso de escalada ujú. inflacionaria que empezó en mayo del año pasado, 1,5, y a partir de ahí no paró. 1,5 fue el piso del año pasado y hasta marzo siguió subiendo permanentemente. Abril rompe esa inercia y va a ser esto, ¿no? Entre 2,4 y 2,6, casi un punto menos. La buena noticia, y ahí ya avanzamos en lo que es mayo, es que no sería un dato aislado. Vamos a decirlo potencial porque obviamente el mes recién arranca. Y si, ¿cómo saben que la inflación de mayo va a ser menor? No, no, obviamente que no lo sabemos, Claro, sí. pero uno hace algunos supuestos, digamos, ves que el dólar está recontraplanchado, por Ujú, ejemplo, y eso es algo que juega a favor, y hay algunas otras indicaciones que podrían marcar que mayo estaría por debajo de abril. ujú. Creo que hay un punto de interrogación con el precio del combustible, que después lo hablamos, después Ajá. lo resolveré para charlar más al final, Ujú, y eso te puede llegar a modificar un poco las cosas, ¿no? Entonces ahí hay un tema ahí como con puntos suspensivos, no sabemos muy bien qué va a suceder, ujú. y eso podría modificar un poco la tendencia, pero mayo en general es un mes que no tiene además cuestiones estacionales, no empiezan las clases, no hay cambio de temporada de ropa, no son las vacaciones de invierno, Ujú. por eso mayo del año pasado dio tan bajo, ¿no? Claro. Porque no había ningún elemento estacional, entonces eso ayudó para que dé 1,5. Incluso algunas consultoras plantean que si la cosa viene muy bien, con un poco de viento a favor, mayo podría perforar el 2%. ¿Tanto? Eh, ¿O eso es muy claro, optimista? es un poco optimista, es un poco optimista, pero no lo descarto totalmente. Ujú, No es no hoy a priori no lo descarto totalmente. Y después hay que ver, ¿no? Si eso continúa para abajo, porque como decíamos antes, mayo el mes pasado, el año pasado fue el piso y después ujú. empezó a repuntar. Entonces hay que ver cómo sigue, pero bueno, lo bueno es que abril vino para abajo y mayo también vendría para abajo, y yo planteaba que podríamos estar ante el mejor mes del año, seguramente sí, hasta lo que va del año. Ujú. Y después hay que ver cómo sigue, pero mayo siempre es un muy buen mes, sobre todo por el efecto de la cosecha. Sí, claro. Bueno, Entonces, claro, lo veíamos el fin de semana, habíamos hecho una previa el miércoles pasado. Realmente fue impactante ver, y de hecho los mismos camioneros lo decían, ¿no? Que transportaban muchísimo, la cosecha gruesa, muchísima cantidad de productos que no se veía hace muchos años que no se veía. claro, porque ahí lo que impacta es, por un lado, las divisas que van a ingresar. Uno sabe que va a ser un mes de gran oferta de dólares, entonces el Banco Central va a poder comprar, va a Ujú, acumular reservas, que es algo que reclaman los mercados, van a emitir pesos, después se verá qué se hace con esos pesos para darle un poquito más de ujú, liquidez a la economía y que la cosa empiece a repuntar. Pero no es solamente eso, no es solamente un aspecto financiero. Si hay camiones, significa que hay
más choferes, Ujú, digamos, si hay muchos camiones, implica también que en la ruta se consume más, ujú. implica más carga de combustible, más cambio de neumático, en fin, se mueven un montón de cosas. Sí, No es claro. solamente que entran dólares y nada más, no se lo puede analizar de manera totalmente aislada. Y todo eso sucede en mayo, ¿no? Que es el mes más fuerte de lo que es la cosecha y después la venta de esa cosecha. Siempre está la cuestión de, bueno, cuánto se puede retener o no. Ujú, Eso siempre es un tema. Yo creo que igual hay mucha liquidación, hace falta invertir para la próxima, ujú. no es tan fácil ahorrar y aparte, digamos, ¿qué vas a estar esperando? No, digamos que cuando uno retiene es, bueno, espero que el tipo de cambio suba mucho para liquidar, no parece ser el caso. Y Ujú. aparte, digamos, me puedo llegar a perder cambiar los dólares a peso y ponerme a tasa, que ha sido buen negocio en lo que va Claro. del año. Entonces no sé si hay tanto incentivo como para retener. Por ahí cuando había mucha brecha había más incentivo, porque a vos te hacían liquidar el tipo de cambio oficial y el dólar estaba al doble. Si no quiero liquidar a este precio. Hoy, digamos, no hay prácticamente diferencia entre los distintos tipos de cambio. Hay una muy chiquita brecha. Ujú. Entonces realmente no hay incentivo para retener demasiado. Algo se va a retener, siempre el Sí. giro bolsa va a estar, pero no sé si en grandes cantidades. Entonces se viene un mes de mucho ingreso de dólares, muchas compras del Banco Central. El jueves, que fue el último día hábil, Sí. hubo una muestra de esto porque el Central compró más de 200 millones de dólares. Y creo Y que cerró abril con cuánta plata comprada, con cuántos cerró dólares. con más Claro, de 3.000 millones, una locura. ¿no? Y el cuatrimestre, más de 7.000 millones de dólares de compras. El problema no son las compras, que está buenísimo que el Central compre, sino que después le cuesta acumular. Claro. Entonces, eso sigue siendo un problema, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuánto compró? 7.000. Bueno, ¿cuánto subieron la reserva del Banco Central? Y 2.000 y pico. Ujú, Entonces, ahí sigue habiendo un tema, ¿no? Que eso tiene que ver con que toda la deuda, todo lo que va venciendo, se paga cash. Se ujú. paga con dólares del propio Banco Central, que lo compra el Tesoro, y entonces está difícil acumular. Ahora el Fondo Monetario tiene que desembolsar 1.000 millones que ya se pagaron, y eso va a ir a las reservas. Se está comprando una cantidad importante de dólares, ya se hizo en abril, se va a seguir, yo creo que en mayo Ujú, podríamos estar arriba de 3.000 millones, tranquilamente, de lo que se compró en abril, y al mismo tiempo el Tesoro está colocando mucha deuda en dólares en el mercado local, los famosos Bonar 27 ujú, y Bonar 28, entonces ahí se financia y con esos dólares que se va financiando, después paga la deuda y no necesita pedir al Banco Central. ujú. Entonces hay un escenario positivo, una suerte de mini círculo virtuoso que se pone en marcha, de mucha liquidación de dólares, más actividad agropecuaria, más dólares que le van a entrar también digamos, a los productores, y eso podría mover más la economía, puede haber más consumo, puede haber más compra de inmuebles, en fin, por ahí estoy yéndome un poco por las ramas, pero No, la no, pero economía también se mueve de esa forma. son consecuencias también del momento que empieza a atravesar la Argentina, desde la compra de divisas o el ingreso de dólares del campo en una cosecha récord. En fin, digo, creo que son consecuencias que se tendrían que empezar a notar cuando en el país, digo, el metro cuadrado de cada argentino, porque siempre hablamos de la macro y está bueno entender qué le pasa al país fuera de la Argentina, pero ¿qué pasa con el metro cuadrado? No sé, hay algún sector del consumo que aparentemente estaría volando, pero digo, Sí, ¿qué sí, pasa con sí, el sí, metro sí. cuadrado? En general, digamos que venimos de un cuatrimestre, uno dice, bueno, sí, el Banco Central compró dólares, pudiste acumular algo de reservas, el tipo de cambio estuvo muy tranquilo, bajó la tasa de interés, esos son todos datos buenos. Pero después están los datos más, digamos, no tan buenos o malos Ujú, directamente. ¿Cuáles fueron los datos malos? Que subió la inflación, sí, marzo 3,4, que cayó el nivel de actividad, febrero dio -2%, fue una caída bastante fuerte, igual en marzo se habría sí. recuperado parcialmente. Subió mucho la mora, es decir, la gente se endeuda y después no puede pagar los créditos. Ujú, Entonces, todo eso pasó en el primer cuatrimestre, eso es lo malo de la economía, y el consumo la verdad que no repuntó, sobre todo si uno mira el consumo en esos supermercados, lo que es el consumo masivo, ¿no? Que es lo más importante, dice, bueno, ¿cuánta plata gasta la gente en el supermercado? ¿Cuánto ujú, tiene para consumir? Y eso fue para atrás, ¿no? ujú. Entonces realmente no fue un buen cuatrimestre, no fue un buen arranque del 2026 para
el bolsillo, porque después hablamos del Sí, campo, hablamos sí. de vaca muerta, todo eso es genial, pero el bolsillo todavía Ujú. lo sufre, por eso caen los índices de confianza del gobierno y del consumidor, por eso las encuestas dan que hay un mayor mal humor social, y vamos a ver si esto se revierte. Yo, digamos, es muy difícil saber si esto se puede revertir. Creo que hay buenos indicios. El primer buen indicio es que está bajando la inflación y eso permite que el salario empiece a recuperar. Abril, ya te adelanto que fue un mes de recuperación de salarios, Ajá. porque hubo varias paritarias y las paritarias estuvieron bastante por encima del 2,5 promedio que se espera de inflación. Ujú. Entonces ahí tenés ya un primer dato positivo. Las tasas de interés están bajando mucho, empieza a haber de a poquito, se empieza a ver un poco más de crédito, ¿no? Entonces, y la economía también empieza a repuntar, o sea, de a poquito hay sectores que van repuntando. Dentro de ese panorama, hay algunos sectores donde decía, bueno, el consumo viene mal, nadie compra nada, no son frases que se escuchan, y a veces son frases un poco vacías, no es que Sí. todo está mal y nadie compra nada, porque si no, no veríamos las colas que hay en algunos locales que Ujú. vienen a Argentina. Si nadie compra nada, ¿cómo puede ser que haya gente haciendo la cola, Tal no? cual. Pero bueno, más allá de eso, hay un sector que me parece que es bastante paradigmático, que realmente está volando, que es lo que yo te planteaba en uno de los títulos, Ujú. que es la venta de motos. Sí. La venta de motos. Bueno, el dato de abril que divulgó Acara, que es la Cámara de Concesionarias, Ujú. y que es el primer dato que uno puede tener duro de lo que fue el mes, porque el dato de abril no hay todavía, Sí. ¿no? De actividad económica, pero ese sí es un dato ya concreto. La venta de motos en abril fue de 80.000, o sea, se vendieron 80.000 motos. Por Ujú. primera vez en la historia argentina se vendieron 80.000 motos. El crecimiento respecto a abril del año pasado, ¿sabes cuánto fue? 51%. Ujú. O sea, 51% de aumento de venta de motos. Y en el primer cuatrimestre se vendieron 307.000 motos contra 204.000 del Sí. año pasado en los primeros 4 meses. O sea, se vendieron 100.000 motos más que el año pasado, en el primer cuatrimestre. Entonces, digamos, eso para mostrar que algunos segmentos, o Sí. sea, el que tiene una concesionaria de moto está chocho. No, 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 claro, no, claro, claro. y otro estará muy mal. Pero el tipo que vende motos en Argentina está feliz de la vida. Está vendiendo motos a lo loco. Y ¿Por qué aparte, se venden muchas? perdón, Pablo, y ahí te agrego, creo que viene de este lado también, ¿eh? Creo que también se activó el crédito para comprar la moto. En este caso, la moto, creo que también hay en los autos, pero digo, se ha reactivado el crédito para la venta de motos. Totalmente, totalmente. Hay más créditos, están lentamente bajando las tasas. Ujú. Esto es algo que va a tardar en verse, sobre todo en préstamos personales y tarjeta de crédito. Ahí es donde más complejo va a estar, pero en segmentos donde vos vas a comprar un producto específico y ahí te dan el crédito, Ujú. en general esos créditos tienen menos mora, y ahí pueden bajar un poco más la tasa, ¿no? Igual hay morosidad, Sí, porque claro. ahí hay mucha fintech también que presta, entonces uno va a comprarse la moto y enseguida te aparece el crédito. Y digamos, hay dos factores. Por un lado está bajando la tasa y hay un poco más de crédito en este segmento, y por otra parte mucha competencia, Ujú. ¿no? Entonces vienen motos de todos lados. Si vos ves las marcas de Sí. motos que más se venden, obviamente son todas marcas importadas, Ujú. algunas marcas que yo ni conocía que existían. Y también es verdad que son motos de baja, en general motos muy baratitas, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que se llama moto de baja cilindrada, que seguramente está en relación a los sectores de la economía que están creciendo. O sea, si vos te pones a repartir, ¿no? Que es Claro, lo, digamos, todo lo que es la economía del cuentapropismo, que decís, claro. bueno, estoy repartiendo mercadería y una motito necesitas para Totalmente, laburar, totalmente, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso, con ese cambio que hay en la economía argentina. Pero totalmente. bueno, que yo quería destacar eso, ¿no? Que hay segmentos que les está yendo bien y Ujú. otros que le están yendo muy mal. Bueno, Es una economía así muy, muy bipolar la Argentina. no, pero bueno, la industria automotriz en general a la Argentina le está yendo, entre comillas, relativamente bien con el ingreso de autos chinos. Ha bajado también los números en los autos del Mercosur para poder competir. Digo, entiendo que los chinos, no sé si este año o el año próximo van a montar sus propias fábricas para montar Ujú. los autos chinos aquí. Digo, la industria automotriz en general está funcionando Sí, bien sí, con la sí, sí. apertura a mercado. Claro, autos cayó un poquito en Ujú. abril, menos 13%, pero es poquito. O sea, Sí, se sí, vendieron sí.
O sea, digamos, estamos casi en 50.000 autos, se vendieron Ujú. 47.000 autos Sí, en el mes, se apunta a 600.000 autos en el año, que para Argentina es un número bastante razonable. sí, En épocas malas se llegó a vender menos de 450.000 autos, claro. o casi 400.000. Ahora estamos en 600.000 y se da lo mismo que las motos, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que obviamente el auto es más caro. Sí, claro. Estamos hablando de otro número, pero se sostiene bastante bien por lo que vos decías. Mientras más marcas, hay un poco más de competencia, más financiación. Yo Ujú, creo que va a haber más en los próximos meses ujú. para este tipo de cosas, ¿no? Para autos, para motos, para bienes durables. Vamos a ver cuotas, 24 cuotas sin interés, que están lanzando algunos bancos. Entonces, el tema de la financiación me parece que va a ser bastante importante, sobre todo en la venta de bienes durables, como fue sobre todo en el año 2024 y principio de 2025. Sí, Lo que pasa es que mucha gente se financió y después no puede pagar, claro. ¿no? Entonces hay mucha gente que se quedó fuera de la posibilidad de tener financiación porque no pagó. Entonces el tema es cómo se hace para que esa gente Ujú, que quedó en el veraz, digamos, en categoría 4 o 5, ujú. digamos, como alguien que no paga, bueno, se la pueda reincorporar. Es un tema, ¿eh? Es un tema Sí, interesante vos sabés y es que un desafío. mientras lo decías, nada, te hago una consulta por ahí fuera de radar, pero digo, fuera de guión. Los créditos hipotecarios en la Argentina, ¿cada cuánto se dan, cada cuánto se cortan en realidad? Porque en este sub y baja, Argentina volvió, por lo menos los bancos volvieron a dar créditos hipotecarios a partir de mes de abril, ¿o no? Mirá, yo lo tengo más o menos medido el A tema, ver, ¿no? Hay, digamos, las ventanas de crédito hipotecario en Argentina se abren cada 8 años más o menos. mira vos, O sea, mira es, vos. es tremendo, ¿no? Es tremendo. Cada 8 años vuelve, ¿viste? Cada ocho Sí, años sí, hay sí, sí. una pequeña ventana de crédito hipotecario. La última había sido en 2017 con Macri, Que da la casualidad que después pasa eso, ¿no? Digo, con gobiernos que tal vez son, entre comillas, tildados de centro derecha o de derecha, y los créditos se cortan después cuando aparecen otras clases sí. de gobiernos, Bueno, ¿no? sí, porque depende mucho digamos, para que haya crédito hipotecario tenés que tener moneda, Sí, claro. porque el crédito hipotecario se da en pesos. Ujú, Entonces, sin moneda no puede dar crédito hipotecario, pues no sabe ni qué tasa ponerle. ujú, Ahora, viste, hay créditos UVA, pero la gente tiene que estar tranquila que el UVA no se le va a ir al demonio, claro. que es la inflación. Este, y entonces, bueno, la verdad que cada 8 años, digamos, hay una ventana de crédito hipotecario. Hubo en el 2017, volvió ahora en el 2025, antes tuviste en el 2010 Ujú, también algo, ¿no? De crédito hipotecario con el gobierno de Cristina, y después tiene que ir prácticamente al 2003, 2004, ¿no? Que también fue un periodo que hubo un poco de crédito hipotecario, pero siempre es un poco a cuentagotas y después se corta, ¿no? Y eso tiene que ver con dos cuestiones. Primero se corta porque vuelve la inflación, claro. o sea, por eso es muy importante que la inflación baje y sea permanente la baja de la inflación. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen, no, no, que dejen la inflación como está y que reactive la actividad, ¿no? Que la actividad mejore. Yo creo que la inflación es fundamental para que la actividad se recupere. Tenemos inflación todavía del 30%, no estamos hablando del 8 o del Claro. 5, es No, mucho, lo que pasa es que estamos mal ¿no? acostumbrados a vivir con inflación, que también es una locura. Claro, por eso, por eso. Entonces no hay que normalizar que la Ujú. inflación del 30 está genial, obviamente mejor que del 300, como hubo en algún Sí, momento, claro. pero tenemos que bajar del 30 a un dígito. Digamos, de acá a un par de años debería Pero suceder esto y aparte, eso va a ayudar mucho. total. No, digo, pero aparte, Eh, digo, el mundo va para otro lado, el mundo ya casi no tiene inflación, excepto algunas pequeñas situaciones, pero el mundo no, ya no no, tiene inflación. ¿Por qué viviríamos con inflación nosotros? por eso, por eso. Si todos los países de la región, ya no los países escandinavos, ¿no? Claro. Los países vecinos tienen inflación del 4 o 5% anual, y Ujú, bueno, digamos, por algo es, ¿no? No, claro. no es que están todos mal y nosotros estamos fenómenos. Entonces, hay que ir a esos niveles, vamos a ver cuánto tarda, porque eso tampoco se consigue. Ninguno de esos países lo consigue un día para el otro, ¿no? Ni Chile, ni Uruguay, ni Colombia, ni Perú, o sea, a todos les Ujú, llevó un tiempo. Lo que pasa es que los argentinos tenemos poca paciencia, ¿no? sí. Para bancarse ese tipo de procesos. Entonces, por un lado está el tema de que tenemos una economía muy inestable. Ujú, Y lo otro es que no hay fondeo a largo plazo. claro. Es decir, fíjate que los bancos se financian con plazo fijo a 30 días.
Y Ujú. entonces, con plazo fijo a 30 días, es imposible dar préstamos a 20 o 30 años con un crédito hipotecario, porque hay un descalce de plazos descomunal. Claro. Los países que funcionan, más o menos, lo que hacen los bancos es o consiguen financiamiento a largo plazo con colocaciones de deuda o digamos, venden la hipoteca. ¿A quién le venden la hipoteca? A los fondos de pensión. Claro. Este es el caso de Chile, donde todo el mundo tiene un crédito hipotecario, el banco lo dio y después se descarga el crédito hipotecario en una AFP, en Ujú, un fondo de pensión. Como nosotros no tenemos fondos de pensión, ujú. no hay inversores que quieran comprar hipotecas a 20 o 30 años, porque el comprador natural de una hipoteca es un fondo de pensión que tiene Sí, obligaciones dentro de 20 30 años con los futuros jubilados y mientras tanto tiene también un activo que va a durar 20 o 30 años, está calzado. Pero acá no hay fondo de pensión, entonces no hay a quién venderle la hipoteca. Entonces los bancos ujú, dan un tiempito de hipoteca, dan crédito, hasta que se le acaba la plata para dar crédito y sí. después ya tienen que ir a préstamos de corto plazo. Por eso no hay crédito en Argentina hipotecario y por eso hay, no sé, hay millones de personas que les gustaría tener un departamento, Sí, pero claro. se lo tienen que comprar como cualquier lugar del mundo, financiado. Ujú. ¿Quién puede acumular 100.000, 80.000, 150.000 Bueno, dólares para comprarse un Argentina departamento? se caracteriza por tener mucha plata verde, digo dólar, guardado en el colchón, ¿no? Digo, Sí, pero para un segmento, digamos. no, Acá estamos obvio, tal hablando de cual, tal cual. millones de personas, ¿no? Que no Ahora, tienen y no pueden acumular tal cual. esa cantidad de dinero. Ahora es una ruleta rusa sacar un crédito hipotecario en la Argentina. También, sí, pero por eso, ¿no? Por la inestabilidad. Claro, claro, claro. Realmente por inestabilidad. Y después si tenés suerte que te lo den, Sí, obvio. porque hoy prácticamente hay dos bancos que están dando crédito hipotecario. Banco Nación Ujú, y Banco Ciudad un poquito. ujú. Y no sea un banco provincial, no me quiero olvidar, ¿no? Por ahí hay bancos Sí, provinciales que sí, algunos los dan, pero provinciales algunos tienen algunos créditos. El tema son los privados, los grandes privados. no dan No dan. porque no tienen el fondeo, porque hay inestabilidad, porque no tienen después qué hacer con esas hipotecas. Ujú, Van a dar muy poquito, ¿no? Hay que esperar más, ujú. digamos, que haya más estabilidad, que baje más la inflación y que aparezcan estas figuras que el gobierno intentó hacerlo, ¿viste? Con el Sí, Fondo de Asistencia Laboral, sí. para las indemnizaciones, que ahí también es un ahorro de las empresas para futuras indemnizaciones. Ujú. Se supone que esos fondos de asistencia laboral sí van a poder invertir a largo plazo. Podrían llegar a comprar hipotecas, pero todo requiere tiempo, ¿no? No, Ujú. no va a pasar de la noche a la mañana. Tal cual. Algo dijiste al comienzo sobre los precios de YPF. ¿En qué situación estamos con YPF? Bueno, YPF hay varias novedades. Primero quiero arrancar con algo que se publicó en los últimos días, que por ahí no todos están familiarizados, Ujú, que es el split de acciones de YPF. ujú. ¿No? ¿Qué significa el split de Un aire acciones? Bueno, acondicionado. No. no, el split de acciones, pues exacto, no, pero en este caso no, en este caso tiene que ver con el funcionamiento de la acción en el mercado. Bien. Hoy lo que pasa es lo siguiente, YPF cotiza en Wall Street, Ujú, ¿no? En Wall Street cotiza con ADR, que es un certificado de la acción, no es la acción en sí, sino un certificado. correcto. El ADR vale hoy más o menos $43. La acción de YPF en Wall Street vale $43. El precio de la acción en Buenos Aires es igual a un ADR. O sea, una acción igual a un ADR. Significa que en Buenos Aires cotiza también a $43. Ujú, Llevado a pesos son más o menos 67.000 pesos. ujú. Es decir, vos para comprarte una acción de YPF en Argentina, una acción, Sí. tenés que gastarte 67.500 Sí. pesos hoy. ¿Está bien? Ujú. Entonces, lo que decidió Horacio Marín junto con el directorio de YPF es hacer más accesible la acción. Dice, che, por ahí no tengo, me quiero comprar, no sé, dos acciones de YPF y me tengo que gastar 130.000 pesos. Ujú. Y es un montón de plata. Entonces, lo que votaron en el directorio la semana pasada es hacer un split, que es dividir la acción de YPF. A ver. Entonces te van a dar por cada acción 10. Ah, ok. ¿Está bien? O sea que el precio de la acción de YPF se divide en 10. Si vos tenés una acción de YPF, hoy, te Sí. compraste una acción, tenés 67.500 pesos en una acción, Bien. vas a pasar a tener 10 acciones de YPF, cada una va a valer 6.700 pesos. Claro. Entonces vos podés vender 5 acciones de YPF y te quedás con la otra mitad. Ujú. Decís, che, yo necesito 30.000 pesos. Bueno, tenés que vender la acción. Son 67.000. No, pero yo quería quedarme con un poquito. Bueno, ahora puedes vender 5 acciones
y vas a vender, no sé, 30.000 pesos y los otros 30 y pico mil Ujú. te los quedás. Y lo mismo para comprar. Quiero comprar una acción de YPF, pero no me alcanza para comprarme una Claro. acción de 67.000 pesos. Bueno, comprate 3 acciones, que va a valer 6.700 pesos cada una. Bueno, dale, me compro 20.000 pesos en acciones. O sea, es llevar YPF un poco más cerca de la gente. Ujú. Que sea más fácil comprar acciones de YPF y la relación va a ser una ADR en Wall Street, que hay un mano más grande, Ujú. $40, van a equivaler a 10 acciones de YPF en el mercado local. Y esto Te tiene cuento un que todas periodo, las... perdón, perdón Pablo, ¿esto tiene un periodo de corte ¿es por un tiempo determinado? No, esto No. va a ser definitivo. Ok, Una vez que se hace, queda así, ya está. ok. Esto es algo que hacen todas las empresas del mundo. No es algo Ujú, que no es habitual. Lo hizo Apple en su momento cuando la acción se fue a 1.000, no sé, $2.000, ujú. ¿no? Entonces Sí. dijeron, no, vamos a dividirla para que sea más fácil comprarla para el inversor minorista. Los Ujú. bancos cotizan así, 1 a 10, ¿no? Las acciones de bancos son mucho más baratas en el Sí. mercado local porque representan 10 ADR, ¿no? Cada Ujú. 10 acciones igual a un ADR en Wall Street. Entonces, esto por un lado. Y después la otra novedad que hay respecto a las acciones YPF es que vino que está la app de YPF, Sí. que es una fintech, digamos, ¿no? YPF tiene una fintech Sí. que justamente uno puede pagar con la app en la YPF especialmente. Ujú. De a poco le van poniendo más usos. Por ejemplo, ahora van a tener plata remunerada. Vos pones plata en YPF y en la app de YPF y te van a remunerar ese saldo, ¿sí? O sea, va compitiendo con las grandes apps financieras. Bien. O sea, es un caso que se llama de finanzas embebidas, donde la Ujú. empresa empieza a ofrecer servicios financieros. Dentro de la app de YPF va a estar la funcionalidad de comprar acciones de la compañía. O sea, Sí. si vos te bajaste la app de YPF y vas a YPF y te va a cargar Nafti, usas la app, dicho sea de paso, con esa app de YPF, cuando vas en la madrugada puedes tener descuentos pagando con la Totalmente. app, Totalmente. pero usando la app. Entonces ya tiene varias ventajas. Y ahora va a tener la ventaja que dentro de la app vas a poder comprar acciones de YPF. Está todo encadenado, ¿no? Bien. Hacer más accesible la acción de YPF al público y la posibilidad de comprarte la acción a través de la app. Dicho sea de paso, para los que ya somos un poco más grandes, Ujú. en el año 1993, cuando se privatiza YPF, hubo un boom de inversores minoristas comprando la acción. Esa fue la gracia que tuvo la privatización de YPF. Fue una apertura de acciones, Sí. digamos, muy minorista, muy para el público. La gente iba a los bancos, esto ya pasó hace muchos años, estoy hablando de Ujú. hace más de 30 años, ¿no? Ujú. La gente iba a los bancos, a mí me tocó cubrirlo eso cuando era muy joven Ujú. cronista, iba a los bancos a comprarse la acción de YPF, ¿sí? Que salía $17 en ese Mirá vos. momento. Y ahora se quiere un poco repetir esa épica, así que me parece que está bueno. Digo, fue un Y buen, lo en último, aquel momento, digo, fue un buen instrumento como para repuntar YPF a nivel mundial. sí, pero Sí. eso fue espectacular. Esa era la época de Pepe Estensoro, ¿no? Ujú. Que llevó adelante, digamos, lo que era YPF privatizada. Ujú. La empresa en ese momento anduvo espectacular, los primeros años. Después ya vino la compra de Repsol, Sí, después la cosa, digamos, derivó en otra cuestión, ¿no? Ya cuando Repsol se mete en YPF, la cosa cambia completamente. Y después Argentina hasta termina vendiendo la acción de oro claro. que tenía dentro de la compañía. O sea, la cosa derivó en algo que terminó en el desastre Ujú. bueno, de la venta total, después hubo que quedarse con la compañía con lo que decidió el gobierno de Cristina Kirchner, Ujú. ¿no? Con la expropiación. Sí. Pero eso es otra historia, es otra historia. Pero en ese momento fue muy bueno, porque la acción de YPF valía 17, la empresa crecía muchísimo, Ujú. tenía inversiones en el exterior. Llegamos a comprar una petrolera norteamericana, que era Maxus, Tal y uno cual. ya se olvida, ¿no? Tal YPF cual. compraba empresas norteamericanas en Tal esa cual. época. Sí, sí, sí. Y la acción empezó en 17 y poco tiempo después ya valía casi $40, que es lo que vale hoy. Ujú. ¿Sí? Fue muy impresionante, pero bueno, después pasaron otras cosas. Y cierro el tema YPF con el tema de la nafta, ¿no? ¿Qué va a Sí. pasar con el precio del combustible? Ahora ya hablamos más de cómo arrancó la semana. Ujú. Y ahí hay que ver, ¿no? Porque hoy el petróleo arrancó con subas importantes. El petróleo Brent está, por lo que vi hace un ratito, está casi a $114 el barril, está subiendo más de 5%. Ahí hubo una promesa de Donald Trump que me parece no cayó muy bien, ¿no? Donald Trump dice, bueno, vamos a usar los barcos para escoltar a otros barcos petroleros, barcos de la Armada norteamericana, de Sí. la Marina norteamericana,
para escoltar a barcos petroleros que no puedan transitar por el estrecho de Hormuz. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el estrecho de Hormuz sigue cerrado a los efectos prácticos. Porque si necesitas pasar un barco que te escolte la Marina norteamericana, Ujú, es que la cosa no está tan sencilla. O sea, el escenario es que el estrecho de Hormuz no está abierto, ujú. que se sigue negociando con Irán y que por ahora se complica la navegación. Entonces eso es menor oferta de petróleo a corto plazo. Por eso hoy vuelve a subir el precio del Brent a más de $113 y hay que ver qué pasa con el congelamiento de precios que decidió YPF hace más de un mes, porque vence el 10 de mayo. ¿No? Entonces, si el petróleo se mantiene arriba del barril, se mantiene arriba de 110 o se va a $120, yo diría que ese es el punto, digamos, complejo, Sí, y ahí vas a tener nueva suba de la nafta. seguramente. Y si sube la nafta, van a subir otros productos, ¿no? Entonces ahí se complica la baja de la inflación de la que estuvimos hablando. Seguramente, seguramente. Bien, Pablo, 8 de la mañana, 20 minutos. Muy amable. Por ser lunes, bastante completo. Hemos hablado de casi todo Leímos, y vamos a tener una semana compleja también, o por lo menos interesante a la hora de analizar la seguro, economía. Nos seguro, siempre. vemos, nos hablamos el miércoles. Un abrazo, gracias, hasta luego. Abrazo. Pablo Huende, con toda la información económica del país y el mundo, hablando aquí, como cada lunes, en el panorama informativo. 8 de la mañana, 20 minutos.